coches, motos, carreteras, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también lo sois. En esta ocasión, este podcast es casi el último de esta temporada. Ya hemos acabado las carreras, faltará pues el típico resumen que hacemos siempre a final de año, pero que hoy clausuramos lo que ha sido la temporada regular del 2015. Para dar pues las impresiones de la carrera con la que hemos finalizado, que es la de Abu Dhabi. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel, ya con ganas de 2016, ¿verdad? Hola, Dani. Pues sí, ganas de 2016 pero antes alguna semanita para digerir la temporada del 2015. Sí, que será una digestión un poco pesada por todo lo que ha sido esta temporada y que nos está produciendo más de un problemilla. Juan, también ganas de descansar un poco y de que los equipos trabajen, ¿no? En vez de trabajar también nosotros. Exactamente, o sea, más que a mí que hubiera carreras el mes que viene no me importaría, pero creo que sí que es necesario el parón, sobre todo para ver si se ponen las pilas algunos equipos y el año que viene pues tenemos un campeonato un poco más disputado de lo que ha sido este, ¿no? En ese sentido, pues mira, que aprovechen bien el tiempo y eso, con la esperanza puesta en la temporada próxima. Pues lo que vamos a hacer ahora, después de esta presentación, va a ser una pequeña pausa para una promo y nos vamos a analizar lo que ha sido el Gran Premio de Abu Dhabi que se ha disputado este fin de semana pasado. Por teléfono, en la web, desde el móvil, con Fénix Directo el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902 22 43 34. 902 22 43 34. Gran premio que Manuel ya nos narraba desde el viernes con los primeros libres, con la sesión 1 y 2. Y que no sé si, como siempre, pues tendremos alguna cosa destacable o lo mismo, la misma línea de siempre en los libres 3, Emma. Sí, la misma línea normal de los libres 3, salvo, por ejemplo, Kvyat, que tuvo problemas eléctricos con su Red Bull y apenas, bueno, ahí marca la clasificación 2 vueltas, pero anecdóticos, ¿no? Problemas por tanto para su Red Bull y el resto de pilotos pues en la línea, ¿no? de toda la temporada. Ya metidos en la clasificación, en la Q1 se quedaron los de siempre: Roberto Meri, Will Stevens, Marcus Ericsson, un Fernando Alonso que la verdad que tenía pinta de pasar a la Q2, pero justo cuando estaba marcando su mejor tiempo sufrió un pinchazo, con lo cual pues oye, mira, parece que es un imán para los incidentes y accidentes Alonso últimamente y se tuvo que quedar también en la Q1. Y otro que se quedó también en la Q1 fue Sebastian Vettel. Ferrari se confió con su tiempo marcado con los neumáticos más duros y ya cuando lo sacaron con los neumáticos blandos, pues super blandos en este caso para Abu Dhabi, pues ya era demasiado tarde y aparte Vettel esas vueltas que estuvo con el super blando
molestó más que otra cosa y bueno, al final pifia de Ferrari o del equipo en sí. No sé si Vettel tuvo parte de la división, pero una pifia que seguro le ha costado un podium, porque yo creo que hubiera conseguido el podium aquí en Abu Dhabi también. Ya metidos en la Q2, pues aquí se quedaron Grosjean, Nasser, Pastor Maldonado, Jason Button, que seguramente imagino que sería de las mejores clasificaciones de toda la temporada, y también se quedó por muy poquito Max Verstappen, con lo cual pasaron a la Q3 y quedó 10º Carlos Sainz, 9º fue Kvyat, 8º Felipe Massa, 7º Hülkenberg, 6º Bottas, 5º Ricardo, 4º Sergio Pérez, que fue un poco la nota ahí estelar, 3º Raikkonen, 2º Hamilton y 1º Rosberg, con lo cual aquí Rosberg creo que son 7 poles consecutivas al final y vamos, no tuvo ninguna opción Hamilton de lograr la pole, en ningún momento estuvo ahí tal, porque Rosberg venía marcando siempre el tiempo más rápido y de hecho parece que cuando marcó la pole, que fue el último de los últimos en pasar por línea de meta, sacó medio cuerpo Rosberg y parece que estaba celebrando el mundial cuando era una pole del último gran premio del último y bueno, ahí queda para la historia sus 7 poles consecutivas y imagino que el próximo año intentará igualar el récord ese que tiene Senna de poles consecutivas. Y como decía antes, un poco la nota así estelar, Sergio Pérez y en general los Force India, que la verdad volvieron a estar muy bien durante todos los libres y al final lo confirmaron en clasificación con ese 4º de Pérez y 7º de Hülkenberg. Y comentar ya por último que tanto Will Stevens como Grosjean tuvieron sanción de 5 posiciones, uno por estrenar un 5º elemento de la unidad de potencia y Grosjean por cambiar la caja de cambios. Y con esto nos plantamos en la carrera del domingo, una carrera pues, como se esperaba, sin problemas climatológicos, con la pista un poco sucia simplemente pues por la zona en la que está, pero que bueno, tenían ahí, por lo visto, ya también un poquito concienciados los pilotos en la salida, puesto que la prueba de GP2 tuvieron como hora y media parada la prueba por un problema en la primera, en la salida, en la primera curva, ¿no? Se llegó a cancelar, creo, la prueba esa de GP2 que tuvo este accidente masivo. Por lo que he leído, no estuve atento a verla, pero por lo que he leído se llegó hasta cancelar de tan masivo que fue y tanto aplazamiento, lo cancelaron directamente. Sí, por lo menos yo lo que sé es eso, que se suspendió por lo menos durante hora y media para poner todo en condiciones para la salida. Entonces, bueno, los pilotos estaban un poco prevenidos y fue una salida bastante limpia, salvo por el incidente que hemos tenido con el coche de Fernando en el medio. Un incidente que incluso pues lo hemos estado dando vueltas antes de la grabación, ahora mismo. Y bueno, es un incidente en el cual vemos como Fernando, todavía en la recta, cierra un poco a Nasser, que le viene por detrás. Nasser toca a Fernando, que se la ha metido un poco delante para cerrar. Fernando sale con el coche, digamos, descontrolado y hace la primera curva, la hace recta, y en su atravesada por esa curva pues se lleva por delante a Pastor Maldonado, que desde luego nada tiene que ver con este accidente y es el que se come la peor parte. El coche Felipe Nasser pues no tiene tanto problema. Fernando Alonso sí que tiene que entrar por boxes a retocar el coche y Pastor Maldonado se queda fuera después de este lance. Ya la verdad es que no ha tenido mucha suerte en esta carrera. Destacar en cuanto a quién pues ha ganado posiciones o quién ha peleado más ha sido Nico Hülkenberg, que conseguía ponerse en quinta posición, era el que más arriesgaba en esta salida o el que mejor salía parado de esta salida, ¿no? Por delante el resto salieron todos como se esperaba. Sainz hizo un pedazo de salidón también alucinante, ¿eh? Sí, digamos que Sainz también tenía mucho quería demostrar
estar a la altura de su compañero y yo creo que los dos Toro Rosso en la carrera del domingo pues han estado combativos y han querido demostrar que aunque están en un equipo, digamos, para empezar, para aprender, tienen un buen nivel y que lo han querido, yo creo que lo han querido demostrar durante esta última parte de la temporada y yo creo que la carrera han dado mucho juego. De hecho, hay una imagen con la salida de Sainz, creo que es una subjetiva de uno de los Williams, no sé si es, imagino que sería Massa, donde, bueno, no es directamente la salida, por así decirlo, sino que es en la curva rápida después de la primera curva, donde ves a la subjetiva de Massa, por delante va Bottas y ves como por el lado aparece de repente Carlos Sainz, que se los lleva, lo adelanta a los dos Williams, y ves como en la siguiente curva, que es la chicane, pues también adelanta a Kvyat, o sea, de 2 curvas adelanta a tres monoplazas, ¿no? Sí, desde luego que no tiene coche, lo que tiene es que demostrar que tiene, bueno, pues valentía y que además tiene capacidad para correr, y yo creo que aquí Carlos Sainz pues lo ha estado demostrando. Quizá en las primeras vueltas lo más destacable también sería pues ver que Sebastian Vettel va recuperando posiciones para colocarse 12º después de la pifia que nos contaba Emmanuel en clasificación, y que la lucha se veía entre los Williams, los Red Bull y los Toro Rosso, sobre todo en esos grupos de, digamos, de mitad de la fila. En cuanto a los primeros cambios de neumáticos, pues la gente que había salido con superblandas decidía entrar prácticamente con las 5, 6, 7 primeras vueltas, menos los que estaban un poco más adelante, los que estaban en cabeza, que intentaban pues mantener esa pista limpia por delante para ganar metros y ganar tranquilidad de cara a sus posteriores paradas. En uno de estos, bueno, no comentamos antes, Fernando Alonso con el tema del golpe se vio relegado a las últimas posiciones, a la última posición, entrando a cambiar pues el morro, tuvo un problema con la rueda y se vio afectado pues por una sanción, porque los comisarios entendían que el toque con Felipe Nasser es provocado por él al cerrarle la puerta, al cerrarle la posibilidad de pasar, y luego pues eso es lo que causa que golpee a Pastor Maldonado, por lo cual se le castiga con una sanción con tiempo. Luego otra sanción también importante y otro error importante ha sido para Valtteri Bottas, que entrando Jenson Button en los boxes, Valtteri Bottas salía, lo dejaban salir los mecánicos, y se encontraba que Button pasaba por delante de él, se cruzaba delante de él, y Valtteri Bottas metía el alerón delantero debajo de la rueda del piloto inglés, con lo cual tenía que volver a entrar a cambiar ese alerón que había destrozado con Jenson Button, y le imponían una penalización por porque lo hayan dejado pasar, o sea, lo hayan dejado salir los mecánicos. Un pit stop no del seguro, pit. digamos. Efectivamente, un safe release, sí. Como una suelta no segura. Y ahí se confirmaba que los McLaren son un imán para traer todos los incidentes del mundo mundial. Si os fijáis en la carrera, casi todos los puntos de conflicto había un McLaren de por medio. O sea, ya lo de Button, que afortunadamente, o sea, no le pasó nada, ¿no? O sea, ni un pinchazo, y aparte si tuviera un pinchazo pues estaba entrando a cambiar las ruedas y tal, pero es que le tocaron de todo aquí en Abu Dhabi al McLaren. Sí, porque es que hasta cuando Vettel se salió de la pista o hizo un trompo, ya no me acuerdo, cuando estaba remontando, no sé si también andaba por allí cerca Button. ¿No? Me suena que Button queda por delante de Vettel, justo tras la pifia que tuvo al principio de carrera, ¿eh? ¿No os dais cuenta?
No, pero era Alonso. Alonso que se Era intermezcla Alonso, entre era los Alonso. dos Ferraris. Vale. Sí, vale. Y bueno, eso es lo que dice Lobato, que al parecer por la radio Vettel dice, bueno, otra vez que no sé, parece que le ha hecho algo. No, pero tú dices ya bastante avanzada. No, cuando Vettel pues iba espitolado el hombre intentando remontar en una de estas, pues nada, o sea, fue un incidente muy pequeño, o sea, simplemente creo que fue que Sí, salió cerca de del la hotel, pista. dices. Sí, y me da la sensación de que acababa justo de adelantar a Baton en ese momento y por esa salida, es que no sé si iba a trompear, creo que a trompear No pero llegó a trompear una simple salida de pista y pero fue eso, o sea, largo y tal. otra vez Baton quedó por delante de Vettel y evidentemente lo adelantó al poco rato, pero vamos, que estuvo en todos los fregados algún McLaren. Sí, en este caso, con este incidente, Valtteri Bottas, aparte del tiempo que perdía, luego le ponía la sanción. El problema que tenía es que estaba en disputa con su compatriota, con Kimi Räikkönen, por esa cuarta plaza del Mundial de Pilotos, y que le complicaba muchísimo la vida el que, bueno, pues Kimi Räikkönen estuviera haciendo una buena carrera, que estaba virtualmente en el podio, y que Valtteri Bottas pues se veía relegado a hacer un pit stop nuevo con una penalización, y que digamos que dejaba en manos de su compañero de su compatriota esa cuarta posición. Que ahí, no sé vosotros, perdón que te corta Dani, pero en especial en este pit stop no seguro, está claro que hay algunos que son culpa del equipo 100%, pero creo que yo que en este, vale, que la mayor responsabilidad se le lleve el equipo, vale, pero yo creo que igual Bottas debería estar mirando el espejo retrovisor en alguna que otra ocasión. Sí, ciertamente. A ver, yo no sé con los ángulos cómo se verán con estos retrovisores. Recordemos que los coches estos pues vibran mucho por tema de suspensión, por lo bajo que van. Los retrovisores, muchas veces en la retransmisión lo vemos que se mueven bastante, pero lo que no se ve desde luego es que en el momento en el que Valtteri Bottas sale y ya debería haber visto a Baton, porque es que ya va adelante, el que no frene. De perdidos al río, bueno, pues si se ha pasado por delante y me han soltado, pues ese segundo que podría perder si levanto el pie del acelerador para dejarlo pasar, pues no perderlo. Voy a ir justo, y de justo que va, pues es cuando le toca. Entonces yo ahí sí que veo que si no lo había visto antes, que es lo que dices tú, que habría que fijarse un poco en si realmente te viene alguien, si te han soltado bien. Si no lo he visto antes, desde luego cuando ya lo ha pasado no ha levantado el pie para asegurarse de que no se lo llevaba por delante, porque además recordemos que no es que sepa que va a llegar a una curva o que vais en una recta y te puedes pegar al coche delante, es que ese coche se está metiendo en un pit o se va a meter en un pit, con lo cual va a frenar, entonces te lo vas a comer. Y esto es algo que no sé si os habéis fijado, pero en especial en los últimos grandes premios estamos viendo como los equipos están teniendo mucho cuidado con esto, ¿no? Con no cometer este fallo y ahora no lo recuerdo el equipo, ¿no? Pero en más de una ocasión hemos visto como están parados 3-4 segundos para no provocar incidentes de este tipo. En especial en las últimas carreras he estado atento y más de un equipo, sobre todo Toro Rosso, me suena que venía un coche y decía Lobato, ¿qué pasa? ¿Un problema? Y no, es que están esperando a que pase el otro y para no cometer un pit stop no seguro. Bueno, y siguiendo con la carrera, que bueno, teníamos ya que sobre las 10 primeras vueltas, las 12 primeras vueltas, casi todos los pilotos ya habían cambiado los neumáticos. Faltaba Vettel en una estrategia pues para recuperar posiciones, Romain Grosjean, que tampoco había intentado cambiar. Teníamos a Rosberg mandando sin ningún problema sobre la clasificación en primera posición después de cambiar los neumáticos, con Vettel en segunda posición, una segunda posición pues que se acercaría más a la quinta o sexta posición de verdad, puesto que no había entrado a cambiar neumáticos, con Hamilton en una segunda posición hipotética, cuando los pilotos que van por delante cambiasen los neumáticos.
y con Raikkonen también en una posición muy cómoda detrás de Hamilton, buscando ese podio y buscando esa cuarta posición en el Mundial de Pilotos. Ya pues más atrás teníamos a Pérez, a Grosjean, como decía, no había cambiado de neumáticos, a Ricciardo, Hülkenberg con el otro Force India, Felipe Massa, Dani Kvyat, y ya por detrás pues venía un poco a tortas, como decíamos al principio, los Toro Rosso, el otro, bueno, peleando también con el otro Red Bull, con Dani Kvyat, un poco pues esa lucha de los siguientes clasificados, ¿no? Los que todavía podían, entre comillas, jugarse algo o buscar un poco el exhibirse. Entrábamos en esta fase ya después del primer cambio, un poquito más monótona, en la cual Sebastián Vettel, como decía, más o menos quinta a sexta posición virtual tenía, cambiaba la vuelta 23, de los más ahorradores en neumáticos, quedaba en sexta posición, se palpaba ya esa gran remontada hasta la sexta posición, veían que la estrategia era buena y pretendían en el equipo Ferrari, o veían que se podía llegar a la cuarta posición, por detrás de su compañero de equipo Kimi, que más o menos pues ya tenía orientada la carrera hacia ese tercer cajón del podio. Veíamos pues que todo más o menos seguía en cabeza, pues como tenía que ir, con Nico Rosberg en primera posición, con Lewis Hamilton manteniendo un poco las distancias, intentando reducirlas para no hacerle la vida demasiado fácil a su compañero de equipo, y que quedando pues en la vuelta 32 más o menos estaba ya pegado a Nico. Nico veía pues que llegaba ya el momento de cambiar otra vez los neumáticos, tendrían pues unas 20 vueltas aproximadamente, y decidía entrar a cambiar porque además tenía la prioridad al ir primero, ¿no? Hamilton decide pues hacer una estrategia diferente, buscar, ya que sabía que si ponían los mismos neumáticos en el mismo momento no iba a depender de sí mismo, sino que también tendría que buscar un fallo de su compañero de equipo, igualdad de condiciones, e intentaba pues retrasar lo máximo posible el cambio de neumáticos. Entraba pues 10 vueltas más tarde, en la vuelta 42, con los mismos neumáticos que montó en el cambio anterior Nico Rosberg, y que pues había ahí ciertas dudas de por qué no habría montado las superblandas, aunque era un poquito arriesgado el montar este compuesto, ya que quedaban vueltas suficientes como para que la degradación le pudiera afectar al final. Dani, según Sí. según escuché o leí, tampoco no lo recuerdo, creo que al final no puso las superblandas porque el juego de superblandas que tenían estaba bastante tocado de la clasificación. Y entonces que, se entendía pues que no iba a dar el juego que se debería. Si fuera quiero imaginar que si realmente tuviesen un juego de superblandos a estrenar, lo habrían puesto. Bueno, iba a ir un poco justo, que bueno, es lo que se rumoreaba, ¿no? Ya lo que comentas tú, yo sí que no lo he escuchado, pero bueno, estaría ahí. Durante estas últimas vueltas, que quedaban, se entró a la 42, quedaban hasta la 55, quedaban 13 vueltas para reducir la distancia con su compañero de equipo, intentar pues dar un poco la sorpresa, recuperando la primera posición, o ganando la primera posición, porque Nico Rosberg no la perdió en toda la carrera. Pero bueno, veíamos que Nico Rosberg ha hecho una de las mejores carreras de esta temporada, que no ha cometido errores, que se ha mantenido ahí y ha mantenido a raya a su compañero de equipo, que ha entrado pues a unos 8 segundos, con lo cual Nico Rosberg ha sido vencedor de esta carrera. Hamilton, como decía, a unos 8 segundos ha entrado. Raikkonen seguía
pues más o menos el ritmo de Hamilton, ha entrado 10 segundos más tarde aproximadamente. Ya luego, más descolgado, en cuarta posición, ha entrado Sebastián Vettel a 45 segundos. Luego ya en grupo pues han entrado Sergio Pérez quinto y Dani Ricciardo sexto. En otro grupo distinto ya ha entrado Nico Hülkenberg en séptima posición, con Felipe Massa octavo y Román Grosjean noveno. También Dani Kvyat ha entrado casi pegado a estos corredores en décima posición. Y en undécima posición entraba casi pegado a Dani Kvyat Carlos Sainz. A partir de ahí entraba decimosegundo Verstappen, decimotercero Button, decimocuarto Bottas, decimoquinto Ericsson, decimosexto Nasser, decimoséptimo Alonso y luego Stevens y Mary, decimoctavo y decimonoveno. A partir de Verstappen ya venían todos doblados, con una, dos o hasta 3 vueltas con respecto a la carrera. Y esto ha sido lo que ha ocurrido y yo creo que hay algunas cosas que podemos destacar. Emma, ¿qué destacarías tú de esta carrera? ¿Qué es lo que más te ha quedado? Pues, por un lado, ese afán por no arriesgarse de Mercedes, la verdad es que me deja con mala sensación. O sea, ¿qué sentido? Si sabían que el neumático no tenía un super blando en condiciones para poner en la última parada de Hamilton, ¿qué sentido tiene que Hamilton haga 5 o 6 vueltas más y no para a continuación de Rosberg? Porque, o sea, no, por mucho que tengas 5 vueltas, 6 con el blando mejor que Rosberg, pues no lo ibas a pillar, salvo que Rosberg decía, mira, quiero perder la carrera. O sea, ¿qué sentido tiene? No sé. Y por otra parte, aunque esté tocado, pues arriésgate, no sé. O sea, ya has ganado el título, ya has ganado los 2 títulos, ya la carrera la vas a ganar. O sea, ya vas a hacer más podios que nunca en la historia de la Fórmula 1. O sea, arriésgate algún día, no sé. O sea, que no van a perder nada. Pues no, empeñados en no arriesgarse Mercedes de ninguna de las formas, ¿no? Eso por un lado. Después, como comentaba en la clasificación, el papel de Force India. No sé cómo va a acabar el tema de Aston Martin, si al final Aston Martin será lo que es ahora Force India o tal. Espero que sí, que el equipo tenga más potencial, porque la verdad es que han acabado, después de cómo empezaron el año, los Force India, sobre todo Sergio Pérez, que ha hecho una temporada, la mejor que ha hecho hasta la fecha, pues han acabado de forma muy buena, ¿no? Y ya por acabar mi comentario, y por comentar quizás algo que no comentéis vosotros, es que me quedo con Fernando Alonso, que en las últimas vueltas el equipo le dijo, ala, venga, dale al botoncito de toda potencia, y aparte llevaba los neumáticos súper blandos, y Fernando marcó la tercera vuelta más rápida del Gran Premio, ¿no? No quiero decir con esto que el próximo año McLaren va a estar ahí arriba, pero bueno, al menos los 5 kilómetros que aguantó ese motor sin decir basta, pues al menos, no sé, ¿sabes? Está vivo, no está muerto. Da señales de que está vivo y puede ir algo rápido. Ahora tienen que hacer que sea algo rápido dure todo el año y no tengan que hacer 15 unidades de potencia y que la cosa sea más consistente. Bueno, 5 vueltas en todo el campeonato a gusto es un precio un poco alto que pagar, ¿no? Sí, estoy más o menos de acuerdo contigo en lo que has comentado. Para mí creo que es una carrera que, como muchas, tiene interesantes las primeras vueltas. En esta ocasión vimos que no fue justo en la salida, sino en las siguientes curvas. Incluso durante las 2 primeras vueltas vimos bastantes cambios de posiciones, vimos adelantamientos en esa fase de la carrera, pero que después se convirtió en algo total y absolutamente previsible y casi diría que soporífero, ¿no?
el poquísimo aliciente que podríamos haber tenido, que era esa lucha por el primer puesto, pues como has comentado, bajo mi punto de vista, Mercedes directamente prefirió que no se diese. Yo tampoco entiendo es que no tiene ninguna lógica lo que hicieron de hacer esperar a tantas vueltas a Hamilton para cambiar. Ya puestos, pues, o sea, es que pues que lo hubiese intentado, no cambiar neumáticos, o de cambiar neumáticos, es otra, hacerlo pues al final, o sea, cuando ya directamente dijéramos, basta, es que no o paras o no acabas la carrera. De todas maneras, yo creo que quedaría segundo, o qué más da, incluso no hacer podium en ese caso. O sea, era simplemente pues por decir, mira, aquí estoy yo y lo que quiero es ganar, ¿no? Y si me aguantan los neumáticos, pues mira tú qué maravilla de piloto soy, y si no me aguantan, pues al menos lo he intentado, ¿no? ¿Qué más da? Un podio más a estas alturas. Un segundo, si me dijéramos que es un primero, pero para quedar segundo, ¿realmente a Hamilton le merecía la pena eso? Y entonces me da la sensación de que es Mercedes el que toma clarísimamente las decisiones, es el que decide cuáles son las estrategias, y por mucho que Hamilton quiera hacer alguna cosa extraña, pues no se lo van a permitir, ¿no? Y nada más, del resto de la carrera, una pena, otra vez que, como siempre, Carlos Sainz tenga una parada en un pit stop en el que pierda un montonazo de segundos, y de haber acabado en los puntos, pues al final... Bueno, no sé si al final consiguió alguno. No, quedó 11, ¿verdad? No, ese pit stop le costó... Justo, ese pit stop le costó haber entrado en los puntos, ¿no? Seguramente, sí. Sí, porque fíjate, o sea, es 1 segundo y 2 décimas. Sí, o sea, por matemáticas sí, pero de la carrera bueno, no podía ser pero sí, seguramente claro, sí. O sea, casi seguro que hubiese acabado en los puntos, ¿no? Y otra más, un sume y sigue en este caso, que también esperemos que el año que viene pues le cambie la suerte a Carlos, ¿no? Y sea capaz de demostrar pues todo lo que vale con puntos y no solo con sensaciones. Sí, con respecto al compañero de Carlos Sainz, Verstappen, que la lió. Sobre todo con el tema de Button, la lucha con Button, que bueno, estuvo bien, pero hasta que decidió adelantarlo por fuera de pista. Yo no sé, o sea... ¿El equipo en qué demonios estaba pensando? No diciéndole, oye, déjalo pasar porque te van a sancionar. Porque que lo iban a sancionar era sí o sí. O sea, aquí no es un dios. Por muy bueno que seas, no eres un dios que puedes hacer lo que quieras. O sea, no, que lo iban a sancionar era impepinable que te iban a sancionar, tío. Lo has adelantado fuera de pista. Vale que te ha acorralado, pero si eso lo haces tú en la carrera anterior, acorralaste el piloto que adelantaste. O sea, eso es... Las carreras son así, joder. Y nos hemos olvidado también de comentar también la orden de equipo. Entiendo que fue una orden de equipo de Red Bull, de en un momento dado decirle a Carlos Sainz, deja pasar a tu compañero de equipo, cuando no había razón ninguna para tomar esa decisión. A mí eso me dejó un poco sorprendido, ¿no? Y como además Carlos Sainz, lo comentábamos ahí atrás, pues le hizo caso al equipo. Cuando, os acordáis, le dijeron lo mismo a Verstappen hace no demasiado, y Verstappen le negó la posición a sí. Carlos. Esto de Button, sumado a que después le cayó una penalización de Aizu por no respetar las banderas azules, hace que Verstappen tenga 6 puntos en el carnet por puntos, con lo cual le caen 4 más y se pierde una carrera. O sea, y el tío solo lleva en la Fórmula 1 un año. O sea, y el carnet por puntos ya tiene 2 o 3 años ya desde que lo pusieron, con lo cual digamos que el punto Mónaco, que es cuando le caducan así la mayor parte de puntos el próximo año, o sea, si en las primeras 4 o 5 carreras hace alguna, Verstappen ya no corre una carrera, y eso sí que es grave. Claro, sí. Sí, pero bueno, no sé qué opináis de esas órdenes de equipo. A mí es que me dejaron un poco, o sea, me sorprendieron negativamente. Claramente hay un favoritismo por Verstappen.
tampoco no soy yo el que debe decirle a Red Bull cuáles deben de ser sus intereses, pero tampoco creo, o sea, ahora mismo de memoria no sé si realmente Verstappen estaba luchando con algún otro piloto por adelantarlo en la clasificación general de la temporada y que interesase que puntuase más Verstappen que Sainz, pero dadas las circunstancias, Nada, que va, sonó si no... que fue como muy feo, ¿no? Max Verstappen quedó con 49 puntos a 2 puntos de Romain Grosjean, que iba por delante en la carrera. Pues entonces sí que probablemente... Es lo único que podría justificar ese hecho. Va, pero aún así, hostia, que hagas estrategia de equipo para quedar 1/10. O sea, si me dices que es para quedar entre los 3 primeros, pues medio digo, venga, vale, venga, pero ya muy a regañadientes, pero ya 1/10 en el campeonato... Es por encontrarle algún tipo de explicación, porque es que si no, es que no tiene lógica. No iba Verstappen más deprisa que Sainz en aquel momento. No, sin lugar a dudas... De hecho, Verstappen se puso detrás de Sainz por el error que tuvo el propio equipo Red Bull en esa parada, en boxes. Y Si aparte, lo peor de todo es que Verstappen adelanta a Sainz, comete un error, se pasa hace un plano y ahí le tienen que rehacer toda la estrategia y ahí se acaba su carrera. Sí, sí. Eso fue la justicia un poco divina, ¿no? Que al menos Sainz acabó por delante en esta carrera de su compañero. Que el chaval es bueno, pero no hay que empeñarse en hacerlo más bueno, entre comillas, artificialmente. Claro, y sobre todo en restarle méritos al otro, ¿no? O sea, pues dice, hacerlo bueno pues de forma artificial, pues hazlo, pero no lo hagas a costa de Carlos Sainz en este caso, ¿no? O sea, a mí me pareció muy feo, muy feo. Pasó desapercibido realmente porque es que encima realmente no tuvo consecuencias porque como dices, no sé si fue a la siguiente vuelta o 2 vueltas después, tuvo que entrar en boxes a cambiar de neumáticos, con lo cual pues eso, ya las posiciones naturales se recuperaron, es decir, Sainz por delante de Verstappen, naturales en esta carrera, entiéndase, ¿no? Entonces, pues eso, no ha lugar a mayor tal, pero vamos, me pareció un gesto muy feo. Última carrera, es que no sé, no tenía lógica eso, ¿no? Y encima, pues Carlos Sainz acatando esa orden cuando Verstappen, o sea, es decir, si fuese al contrario, Verstappen no lo hubiera acatado, estoy convencido, ¿no? Está claro quién tiene ases en la manga o quién tiene el poder suficiente como para poder tomar una actitud o la otra. Porque desde luego si cuando a Carlos Sainz le dicen déjate rebasar, estoy convencido que por dentro se le deben de estar llevando los demonios. O sea, y tener que pensar la cabeza muy fría y decir, mira, tengo mucho que perder si no les hago caso y muy poco que ganar. De hecho, ¿no? eso lo vimos con Ferrari en esta carrera entre Kimi y Vettel, ¿no? Que también, por 2 veces, la primera lo dejó medio adelantar en una de las rectas largas de Abu Dhabi y la segunda lo dejó adelantar en la línea de salida-llegada, que no es una zona donde se suele adelantar, no hay DRS, a diferencia de las otras dos donde sí que hay DRS. Y sí, yo creo que de la Rosa decía, mira, lo deja adelantar aquí como diciendo, mira, le estoy dejando adelantar, para que veáis todo que le estoy dejando adelantar. Claro, tal cual, o sea, fue así, sí, sí. Quizás le falta... que en ese sentido también es bueno para Carlos Sainz que le falta vidilla en eso, que vale, está muy bien ser rápido en la pista, pero la Fórmula 1 tristemente no va solo de ir rápido en la pista, hay que tener vidilla. Sí, ¿Me entendéis, no? Pero hay que ser calculador, Emma, y yo me imagino, o sea, es lo que decía antes, tiene muy poco que ganar no haciendo caso al equipo y muchísimo que perder. Entonces, aunque por dentro se esté comiendo las tripas, mejor hacer caso al equipo. Su posición en el equipo no le permite ese tipo de ventaja que sí la tiene Verstappen, ¿no? Verstappen puede permitirse el lujo de no hacer caso. Hombre, a Verstappen el momento, y lo ficharon, Carlos no. Lo ficharon y a Carlos Sainz no le quedó otro remedio que darle el volante. O sea, en ese sentido, pues Carlos Sainz siempre va a tener
un punto menos que el otro, ¿no? Porque el otro lo ficharon ahí como a bombo y platillo y a Carlos Sainz está en Toro Rosso porque Vettel decidió irse a Ferrari, única y exclusivamente, porque si no, Carlos Sainz no estaría en Toro Rosso a fecha de hoy. Afortunadamente pasó eso para Red Bull y Toro Rosso y tal. Sí, no, y por último de la carrera de Sainz, pues que fue una pena que no acabase la carrera 2 o 3 vueltas antes porque hubiese acabado en los puntos, pero al final Kvyat fue capaz de rebasarlo, ¿no? Una pena. Ese puesto 11 y no el 10, que probablemente se merecía. Y no sé, del resto de la carrera, de verdad es que no. La mala carrera de Bottas y poco más. Es que no. Sí, demasiado Pérez plana muy la bien. carrera. O sea, para mí Pérez hizo una carrera estupenda, pero bueno, ahí arriba delante todo el rato y bueno, pues Hombre, más, Vettel, como habría siempre que decir... Massa deberíamos esperar un poco más de él, ¿no? Hombre, Vettel, Bueno. que después de la pifia de la clasificación llegar a, pues eso, cuarto, pues, hombre. Sí, Vale. pero es que hay tanta diferencia entre unos coches y otros que tampoco lo ves tan complicado, ¿no? Porque quiero decir, no es una remontada que no hayamos visto más veces, hace poco. Entonces, en ese sentido, por supuesto, carrerón de Vettel, todo lo que quieras, pero vamos, que no fue sorprendente, bajo mi punto de vista. Sí, podríamos decir que tiene el segundo mejor coche de la me parece parrilla. más sorprendente que los dos Force India hayan quedado por delante de los dos Williams. Bueno, ya se empeñó en buena parte Williams O sea, de casi los sucedía. dos Force Indias por delante del primer Williams. Ya no por... O sea, eso. Con Ricardo ahí... Que bueno, también yo medio esperaba que esta semana se hubiese ya aclarado el tema de qué motor oficialmente van a incluir el año que viene en sus monoplazas, pero pues todavía continúa el culebrón. Oficialmente al menos nada se sabe. Y a ver. Ya lo comentábamos la semana pasada que incluso el propio Ricciardo pues especulaba ya con que este fin de semana se pudiera saber, ¿no? Entiendo que tendrán ganas de bueno, pues de saber un poco cómo irá el futuro en cuanto al año que viene, ¿no? Porque ya es cosa pues de la temporada del 2016. Por otra parte, Toro Rosso, o sea, en las entrevistas que le han hecho a Carlos Sainz, él ya cuenta con al menos Toro Rosso tener motores Ferrari de este año, o sea, en 2016 Ferrari llevará la especificación 2016, pero Toro Rosso la de 2015. Pero digo que ya cuenta con motores Ferrari, con lo cual, aunque también en el caso de Toro Rosso no esté oficialmente, pero vamos, solo Va a ser queda un poco decirlo. raro, ¿eh? Lo de Toro Rosso con Ferrari y Red Bull con Renault, si al final se cumple. Y Renault otro que también se esperaba para el equipo Abu Dhabi, que anunciara oficialmente que compre el equipo Lotus, que está todo hecho, todo el contrato firmado, pero también queda que lo diga, oye, mira, voy a comprar tanto por tanto porcentaje, porque esa es una de las cosas que se habló este fin de semana en el paddock, de que según el porcentaje que adquiera Renault de Lotus, puede desde llamarse Renault a llamarse Nissan, a llamarse, yo qué sé, uno de las múltiples marcas que tiene el consorcio Renault-Nissan, ¿no? Se especulaba pues que si no era el 65 es algo menor, pues para que fuera, se llamara Nissan, ¿no? Para que contactar, porque como el próximo año seguramente los motores Red Bull en vez de llamarse Renault lleven Infiniti, pues vamos a contactar esa facción de la marca de Renault-Nissan, ¿no? Líos de estos de marcas y demás. Estaba repasando ahora el resultado final de la carrera y mira, nos habíamos olvidado comentar que probablemente esta haya sido la última, ojalá no lo sea así, la última carrera de Roberto Meri, que no tuvo una actuación tampoco demasiado buena
si lo comparamos con su compañero de equipo, que es con quien hay que compararlo, ya que incluso acabó doblado por Will Stevens, con lo cual está, no sé, me imagino que no le ha quedado demasiado buen regusto en la boca a Mary, ¿no? Hombre, Ojalá no sea su... lo tenía difícil esto de bajarse, subirse. Sí, pero y que aparte, una vuelta, no sé, que yo realmente no estuve atento a su carrera y es imposible, ¿no? O sea, a los Marussia los vemos única y exclusivamente si coincide que son doblados en... Pero vamos, yo cuando al final vi, ahí va, que Stevens ha doblado a Mary, o sea, eso... mucha diferencia de coche tenía que haber o realmente no estaba Roberto en su día afortunado. Ojalá tenga oportunidad de recuperarse e irse de la Fórmula 1 dentro de muchos años y con otro sabor de boca, ¿no? Y si queréis repasamos cómo ha finalizado el Mundial, así un poco por encima, con Hamilton primero, Nico Rosberg segundo, Vettel tercero, cambio de posición en la cuarta con Kimi Räikkönen superando a Valtteri Bottas, Felipe Massa quedando en sexta posición, Daniel Kvyat es séptimo, octavo es Dani Ricciardo. Hasta aquí pues tendríamos... No, hasta aquí no, podríamos seguir porque tendríamos noveno Sergio Pérez y décimo Nico Hülkenberg. Tendríamos equipo Mercedes, Ferrari, Williams, Red Bull Racing y Force India, todos ordenados en las 10 primeras posiciones. Luego tendríamos a Romain Grosjean, que quedó un décimo segundo Max Verstappen, Felipe Nasser décimo tercero, Pastor Maldonado cuarto, Carlos Sainz quedaría en décimo quinta posición, décimo sexta Jason Button, décimo séptimo Fernando Alonso, luego Marcus Ericsson en décimo octavo y Roberto Meri, Alexander Rossi y William Stevens, que serían décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero, que no han puntuado con el equipo Marussia. En cuanto a constructores, Mercedes primero, Ferrari segundo, Williams tercero, cuarto sería Red Bull, quinto Force India, sexto Lotus, séptimo Toro Rosso, octavo Sauber, noveno McLaren, cerrando la clasificación de los que han puntuado, y décimo sería Marussia con 0 puntos. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Y repasando también clasificaciones, lo que habíamos comentado en el podcast anterior, Juan había dicho Rosberg, Ricciardo, Bottas para la porra, Emma, Hamilton, Rosberg y Vettel, y yo había dicho Hamilton, Vettel y Ricciardo. El único que ha acertado, por ejemplo, el primero ha sido Juan, que ha dicho que Rosberg quedaba en esa posición. Un desastre, los tres. Un desastre completo, además. Bueno, te ibas a arriesgar y te has arriesgado y ya vemos cómo ha quedado, ¿no? Yo creo que además a ninguno se nos pasaría a poner a Kimi, que pensaríamos más en Vettel, como dijo Emma, en tercera posición. Bueno, de hecho Emma ha descolocado a Hamilton y a Rosberg. Si los hubiera puesto al revés, confiando un poquito más en el final de temporada grandioso que está haciendo Rosberg comparado con el resto de la temporada, pues habría acertado. Pero esto, bueno, pues a una semana vista tampoco es que seamos demasiado buenos. Lo que interesa, lo que os tendrá en vilo será pues la clasificación de la porra en la que participáis vosotros. Decir que en esta carrera Dado 3 ha quedado en primera posición con 187 puntos, 180 Slider 27, tercera posición para Vaca Amarela Racing con 177, Mad Max 175, quinto Yalmiña con 172, Moritaner con 167 puntos es sexto, séptimo Richie Cucalón con 162, los mismos que Robert N2, y noveno es Cucaracha Veloz con 161, y en décima posición Chodaboy con 159. Con respecto a la carrera,
Con respecto ya clasificación final de esta temporada, primera posición para Richie Cucalón con 2.734 puntos. En segunda posición, Robert N2 con 2.709 puntos, perdón. Una diferencia, la verdad es que yo creo que de las más cortas que recuerdo. En tercera posición, Raistlin con 2.665 puntos. Cuarto, Mad Max con 2.645. Jos Basso con 2.627 puntos ha sido quinto. Manuel ha sido sexto con 2.608. Manuel Navarro séptimo con 2.594. Bacamarela Racing octavo con 2.583. Dado 3 ha sido noveno con 2.556 y GM ha sido décimo con 2.514 puntos. Como veis, incluso hasta el último día ha estado apretada la cosa y se ha decidido en apenas 25 puntos. Darle la enhorabuena, por supuesto, ¿no? Sobre todo a Richie Cucalón y también a Robert N2 y Raistrin, que completan el podio de la porra de Desde Boxes esta temporada. Sí, destacar también un poco esa gente que si te paras a leer la clasificación, estaban arriba el año anterior, estaban arriba también hace 2, o sea, es gente fiel y que además, bueno, pues se ve que con fortuna en el juego y con conocimiento de la sobre todo diría que conocimiento, o sea, porque es que es ahí es lo que dices tú, Richie Cucalón, vamos, yo creo que todos no sabemos su nombre de escucharlo año tras año, ¿no? En cómo es nombrado en cuanto sale la porra a relucir. Que ya saben lo que supone esto, que seguramente van a recibir un mail diciéndole que están invitados al podcast resumen de temporada. Ojalá se animen. Así es. Y por otro lado, con el tema de la porra, yo por mi parte le haría algún cambio, pero bueno, vamos a ver lo que depara el invierno y tal. Será una de las cosas, no sé, vamos a ver si la dejamos igual, si intentamos hacer algún cambio o qué demonios, pero yo creo que algo hay que hacerlo porque... Tenemos unos meses ahora para, como mínimo, probar alguna cosilla, a ver si somos capaces de implementarla en la web, ¿no? O hacerla más corta en vez de los 10 que sea solo el podio, o no sé, algo... Porque, o sea, yo creo que exige demasiado a la gente que participa, esa constancia de todo el año se hace muy pesada, y por otra parte, digamos que si hay alguien que está día tras día y no da acertado, pues no ve recompensado ahí su esfuerzo de estar ahí todo gran premio apostando y tal, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para pensarlo y sobre todo ensayar posibilidades, ¿no? Porque tampoco depende de nosotros exactamente el cambiarlo demasiado, ¿no? En el sentido de que el plugin es el que es. Uh-huh. Y yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque ya esto sería la despedida de la temporada regular. Ya empezaríamos ese resumen. Sí, una cosa, Dani. Os acordaréis que en el previo de Abu Dhabi hablamos de que había una reunión de la Comisión de la Fórmula 1 para debatir diversas cosas y nos quedamos en que justo cuando estábamos grabando, al parecer el tema este del motor cliente se había pospuesto como fruto de esta reunión, ¿no? Y al día siguiente creo que fue, la FIA sacó una nota sacando las conclusiones de esa reunión y al final parece que los fabricantes de las unidades de potencia junto a la FIA y todos los integrantes de la Comisión de la Fórmula 1 han llegado a un acuerdo de posponer la idea esta de los motores cliente a cambio de que Ferrari, Mercedes, Honda, Renault, el 15 de enero del 2016 envían una propuesta en conjunción con la FIA para atajar varios problemas. Uno es el tema de los costes, hay que reducir el precio de las unidades de potencia. Otro,
que tiene que garantizarse la unidad de potencia para todos los equipos. Se habla de que por reglamento mínimo haya un número mínimo que cada fabricante tenga que suministrar unidad de potencia a los equipos. Después, mejorar el tema del sonido. Siguen empeñados con eso. Y después también quieren simplificar todo el tema de especificaciones técnicas de las unidades de potencia. Todo esto tiene que estar atajado en esa propuesta que el 15 de enero tienen que presentar los fabricantes en conjunción con la FIA para ver, tratar todo este asunto y no llegar al tema este de los motores cliente, que la FIA lo podría forzar como causa mayor, pero bueno, mejor estar todos de acuerdo, porque si la FIA, ya sabemos en qué puede, que yo creo que en algún momento la FIA, si queremos que la fórmula sea un poquito más sana, debería partir la pana, pero bueno, el caso es que vamos a ver qué da de sí esa propuesta del 15 de enero. Y todos estos cambios tienen como fecha a más pronto 2017 y seguro en el 2018. Bueno, pues con esto, Juan, si no quieres añadir ninguna cosa más, yo creo que podemos ir cerrando temporada. Nada, simplemente yo ya me despido. Os recuerdo que si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más, nos queda todavía un episodio que grabar antes de dar por finalizada la temporada. Creo que no sabemos todavía cuándo será, yo al menos no lo sé todavía. Pero bueno, supongo que dentro de no mucho, y hasta entonces, pues un abrazo a todos. Y yo os quería comentar que ahora estos meses de verano llega seguramente, después de grabar el podcast resumen, llega época de algún que otro escudería. Seguramente sustituyamos algún entre boxes por alguna escudería, y si tenéis alguna propuesta, queréis que hablemos de algo, pues el mail que acaba de decir Juan es una oportunidad de oro para hacérnosla llegar, o tenéis la opción de mandándolas por Twitter, somos @desdeboxes, o también la podéis hacer llegar en Facebook. Nos encontráis en Facebook, en facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, felicitar a la gente de la porra, una vez más gracias por participar, y nos escuchamos en la próxima carrera. Y como siempre os recordamos que desdebox.es es nuestro punto de referencia, el punto central del podcast. Ahí podréis encontrar los capítulos, enlace a la aplicación de Android, las redes sociales, como comentaba Emanuel, y el correo, como comentaba Juan. Con esto os emplazamos a que estéis atentos a ese análisis final de la temporada, en el cual intentaremos, aparte de tener a la gente que ha ganado o que ha quedado en las primeras posiciones en la porra, como todos los años intentamos hacer, también intentaremos que estén Agustín y Gerardo, pues para dar la opinión. Mucho ya lo hemos ido dando, pero seguramente alguna cosa salga. Muchas gracias por estar una temporada más ahí, por los premios que hemos ganado esta temporada, gracias a la gente que ha confiado en nosotros, que nos sigue escuchando y que nos ha votado, incluidos los compañeros de la profesión del podcasting o de la afición del podcasting. Y os emplazamos a que volváis a escuchar los podcasts regulares ya en el año que viene, en la temporada 2016. Un saludo y hasta luego. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor.